Hola, ¿qué chicos? ¿Qué tal? Les voy a explicar lo del sexto caso de factoreo que hoy quedó incompleto en el aula. Bien, entonces partimos de polinomios que tienen esta forma. Es x elevado a una potencia más o menos a elevada a la misma potencia que x. El exponente puede ser par o impar. Nosotros vamos a analizar qué es lo que sucede en cada uno de los casos. Empecemos con que el exponente es impar. Partimos de un ejemplo. Por ejemplo, p de x es igual a x al cubo menos 27. 27, si lo factoriamos, sabemos que es 3 al cubo. Entonces, tenemos el mismo exponente, eso tiene que ser obligatorio, ¿sí? Y resta entre las bases. Para hacer un análisis, ¿sí? Y para entender, lo que vamos a hacer es dividirlo por la suma de las bases y por la resta de las bases. Veremos en qué caso el resto es 0 y solamente nos interesa ese, el caso en que el resto es 0. Entonces, dividimos x al cubo menos 27 por x menos 3 y dividimos a x cubo menos 27 con x más 3. Aplicamos regla de Ruffini en el primer caso y aplicamos regla de Ruffini en el segundo. En el segundo caso no nos dio 0, significa que este no nos interesa para nada. El primer caso sí me dio 0. Entonces, ¿qué significa? Que yo al polinomio original, a x cubo menos 27, lo puedo expresar como x cuadrado más 3x más 9, que es el cociente, por el divisor que es x menos 3. ¿Sí? Entonces, miren. Volvemos. Grado impar. Resta, ¿sí? Pudimos dividir por la resta y nos dio 0. Conclusión. Si el grado es impar y hay resta entre los términos, solo dividimos por la resta de las bases. ¿Sí? Impar, resta entre términos, dividimos por la resta de las bases. Solo por ese, para que asegurarme de que nos dé 0 y podamos expresarlo como producto de polinomios de menor grado. Ahora, vamos a analizar otro caso, donde también va a ser de grado impar, pero tengo suma. Lo vamos a dividir, fíjense que el 8 lo expresamos como 2 al cubo. Este paso, si lo quieren hacer, lo hacen, si no, no hay problema. Pueden calcular las bases como lo hicimos en trinomio cuadrado perfecto cuatrinomio, calculando las raíces cúbicas de cada uno. Y lo dividimos por x más 2 y x menos 2. El mismo procedimiento, ¿para qué? Para ver en qué casos vamos a poder obtener 0 como resto. Dividimos al x cubo más 8 con x más 2 y dividimos al x cubo más 8 por x menos 2. ¿Sí? Aplicando Ruffini en ambos casos, que eso ya lo recontra saben, en el primer caso nos dio resto 0, que es el que nos importa, y lo pudimos expresar como cociente por divisor. En el segundo caso no nos dio 0, no nos interesa. Directamente lo tapamos, punto. ¿Sí? Entonces, conclusión, si el grado es impar y hay suma entre los términos, solo podemos dividir por la suma de las bases. ¿Sí? Y al dividirlo por la suma, obtenemos resto 0 siempre y lo podemos expresar como cociente por divisor. Después veremos qué hacemos con este, ¿sí? Pero por el momento es esto. Ahora, ¿qué pasa en estos ejemplos donde la x está multiplicada por un número? En este caso conviene extraer al 8 como factor común. Si bien no es factor común, conviene extraerlo. ¿Para qué? Para que acá adentro nos termine quedando, ¿sí?, un polinomio cuyo coeficiente principal es 1. Y ahora se los voy a escribir. El 1 como coeficiente principal. ¿Sí? Entonces, fíjense. Miren, observen esto. Es de grado impar. Tengo resta. Fíjense, recordemos que 8 es 2 al cubo, ¿sí? Aunque sea fracción pasa lo mismo. Grado impar, resta, grado impar, resta. Dividimos por la resta de las bases. Dividimos por la resta, aplicamos Ruffini, obviamente sabemos
que tenemos que obtener 0, y pudimos expresar al polinomio como este 8 se repite, cociente por divisor. ¿Sí? Entonces, si bien volvemos a repetir, en algunos casos de la diferencia de cuadrados también podrían haber hecho lo mismo. ¿Sí? Para que nos quede una expresión más simple cuyo coeficiente principal, no sé si más simple, pero sí cuyo coeficiente principal sea 1, y a esto vamos a tener que apuntar siempre en todas las técnicas, ¿sí? Extraemos al coeficiente principal como factor común, por más que no lo sea, y seguimos trabajando con este paréntesis. El 8 se va a seguir repitiendo a lo largo de todo el desarrollo. Bien, entonces ya analizamos. Grado impar, resta entre los términos, dividimos por la resta de las bases. Grado impar, suma entre los términos, dividimos por la suma de las bases. ¿Qué pasa cuando el grado es par y tenemos suma entre las bases? Fíjense que 16 es 2 a la cuarta. Vamos a probar. Dividimos por x más 2 y x menos 2. Observen que en ambos casos, en ninguno de los dos, el resto es 0. En ninguna de las dos divisiones obtuvimos resto 0. Entonces, fíjense, en ninguno de los dos casos el resto es 0. Por lo tanto, no podemos factorizar dicho polinomio. Y esto va a suceder siempre. Cada vez que aparezca un polinomio de esta forma, x elevado a una potencia par más un número que sea del mismo grado, ¿sí? Sabemos que no vamos a poder factorizarlo. Ejemplo, fíjense, tengo este polinomio. Si lo primero que hacemos es extraer factor común menos 3, lo extraigo. Me quedó esto. Ya sé que automáticamente grado par, suma entre términos, no se puede factoriar. Punto. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y después vamos a seguir trabajando. Después, más adelante, vamos a aprender a graficar este tipo de funciones así expresadas. ¿Qué pasa cuando hay resta? Vamos a probar a dividir por la suma y la resta de las bases. También. Divido por la resta, obtengo resto 0. Divido por la suma, obtengo resto 0. ¿Qué pasó? En ambos casos obtuvimos resto 0. Por lo cual, en ambos casos nos da 0, por lo cual es indistinto por cuál vamos a dividir. En el primer caso obtuvimos cociente por divisor. En el segundo caso obtuvimos, fíjense que son prácticamente los mismos términos, algunos con signo distinto. En ambos casos debemos seguir factoreando. ¿Por qué? Porque nos quedaron polinomios de grado 3. ¿Y qué técnica nos conviene aplicar en estos casos? En ambos la misma. Aplicamos, yo acá lo abrevié, factor común por grupos. ¿Sí? Asocié ambos términos, extraje factor común en cada grupo y obtuve el factor común general. Me quedó, en el primer caso, x más 3 por x cuadrado más 9 por x menos 3. Fíjense otra vez, grado par con suma no se puede factoriar. ¿Sí? Ahora, con el segundo polinomio, con el segundo resultado de la división que nos dio. Otra vez, factor común por grupos acá adentro, en este primer paréntesis, en el divisor, en el cociente, perdón. Extraemos factor común entre los dos primeros x al cuadrado, entre los dos últimos 9. Obtuve el paréntesis que se tiene que repetir, lo extraigo como factor común y otra vez nos quedó grado par con suma, no se puede factoriar. Ambas soluciones son correctas e idénticas. Este resultado es exactamente igual al anterior. ¿Sí? Entonces, la conclusión es, si el grado es par y hay resta entre los términos, podemos dividirlo tanto por x, por la resta de las bases, como por la suma. Ojo, en este caso es más conveniente aplicar diferencia de cuadrados. Fíjense, x a la cuarta menos 81. Diferencia de cuadrados. Calculamos las bases en cálculos auxiliares. Nos queda x cuadrado más 9 y x cuadrado menos 9. En el segundo factor vuelvo a aplicar diferencia de cuadrados y me queda x más 3 por x menos 3
por el x cuadrado más 9 que ya tenía. Este x cuadrado más 9, otra vez, grado par con suma, no se puede factoriar. El resultado es el mismo, pero con menos pasos. Y a eso tenemos que apuntar, ¿sí? Que poder factoriar, poder manejar la técnica de factoreo de tal forma que reconocer qué técnica me va a llevar menos pasos y menos posibles errores, ¿sí? Fíjense que en este caso, primero tenemos que dividir, después tenemos que aplicar factor común por grupos, es un lío. Fíjense cuánto tuvimos que hacer en el caso anterior y acá en 3 renglones y un par en cálculos auxiliares sale mucho más rápido, ¿sí? Eso es lo conveniente. Bien, les aclaro, el video de técnicas combinadas se los voy a hacer mañana porque hoy ya internet no da más, ¿sí? Besitos, chau chau.